Bueno, paso a compartir pantalla. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con JavaScript, la cuarta parte de JavaScript. Los temas que vamos a ver van a ser, en la clase de hoy vamos a ver arrays, cómo vamos a iterar a través de arrays, bueno, cómo vamos a, el concepto de arrays, cómo los creamos, cómo iteramos a través de arrays por los distintos métodos, for each, every, ¿no? Filter, sum, map, reduce, for in, for off. Y por último vamos a ver los strings y sus métodos, ¿no? Todos los que son los template string, que ya hasta el día de hoy hemos visto conceptos de string, pero bueno, lo vamos a ver más en detalle en la clase de hoy. Bueno, paso a aceptar. Bueno, comenzamos. En principio, ¿qué es un array, no? Un array es simplemente una colección o agrupación de elementos en una misma variable. Básicamente, un array es una variable en donde puedo almacenar varios datos, ¿no? Y esos datos que almaceno pueden ser también de diferentes tipos. Bueno, cada uno de ellos ubicado por la posición que ocupa el array. Array o matrices o vectores, también es conocido con ese nombre. Bueno, en JavaScript se puede definir de varias formas. Una forma de crear un array podría ser con el constructor, ¿no? New array, paréntesis y los elementos que quiero que tenga el array. Crea, en este caso, un array de n elementos. También podríamos hacerlo de new array y aclarar, ¿no? También los nombres de esos elementos, new array, y indicar los elementos que queremos crear. Crea un array con ninguno o varios elementos. O simplemente lo podríamos hacer utilizando corchetes y agregándole los elementos dentro de los corchetes, y de esa manera también estoy creando un array en JavaScript. La tercera es la notación preferida, ¿no? Porque es la notación que nos lleva menos código, ¿no? Nos llevaría la forma más rápida de hacerlo. ¿Voy a aceptar? Bueno, forma tradicional para crear un array. Yo puedo, generalmente los elementos de tipo array los voy a almacenar en una variable, ¿no? Entonces podría crear una constante o una variable, en este caso el ejemplo es una constante array, y le voy a asignar el valor del elemento del array, que lo voy a crear al mismo tiempo que lo asigno a la constante. Por ejemplo, en este caso, a la constante array le voy a asignar el valor de new array con los strings A, B y C, ¿no? Un array que tiene almacenado 3 strings, 3 valores de string, ¿no? En su interior. Esta es una forma, la forma tradicional de crear un array. O también lo puedo crear mediante las notaciones preferidas, ¿no? Generalmente usando la palabra new no se utiliza demasiado, así que yo puedo usar las palabras preferidas para utilizarlos. Deme un minuto. No. Ahí estamos. Deme un minutito. Quiero chequear una cosita.
Bueno, perfecto. Ahí estamos. Disculpen, tenía que arreglar una cosita. Bueno, seguimos. Bueno, como les comentaba, la manera de crear un array, la forma tradicional utilizando la palabra new, mucho no se usa por un tema de que está asociado, ¿no?, a la creación de un objeto, la creación del objeto array, pero hay formas preferidas que nos ocupan, nos generan mucho menos código, ¿no? Entonces, una forma preferida para crear un array es a través de, bueno, generando una constante, una variable con el nombre y le asigno directamente los corchetes con los valores dentro, ¿no? En este caso es un array con 3 elementos. Podría también crear un array vacío, ¿no? Simplemente, en este caso, a la variable o a la constante se le dio el nombre de empty por asociando a la vacía, pero podría tener cualquier nombre, ¿no? Un array vacío con 0 elementos, simplemente con corchetes cerrados. Y también un array podría ser mixto, ¿no? Podría tener un valor string, un valor numérico o, por ejemplo, un valor booleano, true o false, ¿no? Un array podría almacenar diferentes tipos de elementos. Bueno, entonces seguimos. Bueno, algunas propiedades que tienen los arrays son, por ejemplo, la propiedad .length, que me va a devolver el número de elementos de un array, y el operador, digamos, y el número corchete con el número de posición me va a devolver a qué posición está arrojada, o me va a devolver el elemento que tiene el array en esa posición, ¿no? Por ejemplo, podría tener un array que contiene los elementos A, B y C, 3 elementos strings, de tipo string, ¿no? Porque tienen con comillas, recuerden que todo lo que lleva comillas es de tipo string. Y yo, si quisiera saber qué elemento está en la posición 0 del array, simplemente escribo el nombre del array, el nombre del array, sí, exactamente, y le asigno la posición 0 entre corchetes y me va a dar el valor de esa posición. Lo mismo con la posición 2. Recuerden que siempre un array comienza de la posición 0. En este caso tiene 3 posiciones, pero los índices son 0, 1 y 2. Entonces, si la posición en un array con la posición 2 me va a devolver el C, porque es 0, 1 y 2. Y un array en la posición 5 me va a devolver indefinido, porque obviamente no hay ninguna posición 5 establecida, ¿no? Entonces, las posiciones se empiezan a contar desde 0 y si intentamos acceder a una posición que no existe, mayor del tamaño del array, nos devolverá un undefined. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos de esto. Vamos a ver algún ejemplito. Entonces, ¿cómo definimos, ¿no?, un array? ¿Cómo se podría definir un array en JavaScript? Tenemos, bueno, estructura HTML básica, tenemos un script con, en este caso, constante chars, que le asignamos 3 valores de string, y en este caso simplemente queremos mostrar estos valores en la posición del párrafo con ID demo, ¿no? Ya vamos a ver con manipulación del DOM qué significa cada una de estas document y document element by ID, pero de esta manera yo selecciono la posición que yo quiero mostrar el valor de mi array, ¿no? En este caso, muestro el valor de la variable o de la constante chars. Entonces me lo muestra en la ubicación de ese párrafo. Seguimos un poquito. Como
Vamos a ver si hay algún otro ejemplo. Bueno, propiedad.lens, ¿no? Se utiliza de esta manera. Tengo una constante, ¿no? Fruits, y le agrego todos los tipos de frutas en formato string. Y yo si quisiera saber qué longitud tiene mi array, digamos, en este caso es fácil saberlo, tiene 1, 2, 3, 4 elementos, pero si yo tuviera un array de, digamos, largo, y quisiera saber rápidamente qué longitud tiene, entonces yo podría utilizar con el nombre array.length y me va a devolver qué longitud tiene. ¿Ven que me devuelve un número 4, que es la longitud del array? Bueno, también podría aplicar arrays para ordenar mis elementos, por ejemplo, en un formato lista. Ya es, digamos, si quisiera hacer esto, en realidad no convendría utilizar el array, sino convendría directamente armar una lista en HTML, pero para que vean cómo podría funcionar un array, podríamos mezclarlo con todo lo visto hasta el momento, en el que yo tengo un array, ¿no? Con 4 elementos en este caso, y voy a guardar la longitud en una variable, flen, voy a guardar la longitud de este array, y simplemente voy a tener otra variable con la etiqueta UL de lista para el armado de mi lista, y voy a iterar el array, ¿no? Con una posición con una variable i en 0 y menor a la longitud. Podría ser una variable o simplemente podría escribir fruits.length. Y va a empezar a iterar de una en una con i más. Y simplemente el texto que voy a ir mostrando en cada iteración va a ser la posición del array en el formato i, que va a comenzar desde 0. Entonces va a mostrar la posición 0, luego la posición 1, luego la 2 y luego la 3. Siempre con, yo cuando le agrego, entre comillas, la etiqueta, me lo va a ir mostrando en el formato de HTML, ¿no? Ven que me lo va a ir mostrando en el formato de lista. Y luego, para cerrar, le agrego la etiqueta UL. Simplemente. Y luego muestro la variable text en la posición de ID que se encuentra el párrafo, ¿no? Y me mostraría un formato de lista de esta manera. Simplemente para que sepan que se puede, ¿no? Ir mezclando todo lo visto hasta el momento. Creo que alguien quiere entrar. Gracias por el aviso. Bueno, seguimos. Vamos a ir viendo algo más. No, con eso estamos hasta el momento. Bueno, aceptamos. Bueno, seguimos un poquito. Bueno, algunos métodos, ¿no? También que podemos utilizar con el array es el método .push, que lo que va a hacer es, me va a añadir uno o varios elementos al final del array y me va a devolver el tamaño del array. Yo si quiero agregar elementos al final, simplemente nombre del array, .push, y agrego los elementos que le quiero agregar a ese array. También podría utilizar el método pop, que elimina y devuelve el último elemento del array. Podría utilizar el método unshift, que me va a añadir uno o varios elementos al inicio del array. Luego el método shift, que me va a eliminar y me devuelve el primer elemento del array. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos. Método concat, que me va a concatenar los elementos los elementos de los arrays pasados por parámetro. IndexOf, ¿no? Me va a devolver la posición de la primera aparición del objeto desde front, o sea que indexOf me va a indicar, me va a devolver la posición de la primera aparición de este objeto desde
la posición que yo le diga. Por ejemplo, búscame la palabra, no sé, el elemento, ahora vamos a ver un ejemplo, búscame el elemento, no sé, que empiece con A desde la posición tal del array. Y las index of simplemente también me va a devolver la posición de la última aparición del objeto desde from, ¿no? También desde alguna ubicación. Tengo una Entonces, pregunta. sí. No es estático el tamaño del array en JavaScript, ¿no? No, no es estático. Podría ir variando. Sería como el array list de Java. Claro, es más parecido el concepto. Sí, 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 tal cual. Gracias. No, no es estático. Sí se puede ir agregando, sacando variables y puede ir cambiando a medida que yo lo quiera utilizar y también podría tener elementos de diferentes tipos, ¿no? No hace falta almacenar un array con un array que sea todo un solo tipo, sino que podría tener elementos de string, enteros, numéricos, etc. Sí, eso estaba pensando también porque en Java nada más te deja guardar objetos. Acá no sé, como todo es objeto en realidad, creo que en JavaScript. Sí. No. En Java también puede ser sí, en Java te permite guardar objetos y también podría ser de diferentes tipos. Eso ya cuando lleguemos lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a probar algunos elementos. ¿Hay alguien más esperando? A ver. A ver, no No, veo que... no. Si no me avisan, ¿eh? Si hay alguien que está esperando, me avisan por si no me doy cuenta. Vamos a ver algunos métodos, ¿no? De cómo utilizar algunos métodos que se pueden aplicar con array. Algún método podría ser, ¿no? Tengo siempre el ejemplo del array y podría, de haber de mostrarlo con comas, como me lo muestra habitualmente, podría mostrarlo con el método join, nombre del array, punto join, y el símbolo que yo quiero tener como separación, como unión de esos arrays. Entonces, en este caso uso un asterisco y me lo muestra con esos asteriscos como separador. Y yo podría escribir el signo que yo quiera, ¿no? Que aparezca como separador, cualquiera sea el signo, y para ir agrupando ahí mis elementos de array. Bueno, popping and pushing, ¿no? El método pop remueve el último elemento de un array. Simplemente, si yo tengo este array y utilizo el nombre de array.pop, me va a remover el último elemento, me va a remover en este caso la palabra mango. Y si yo muestro, digamos, lo va a remover. Y si yo muestro el valor que tiene este fruit.pop, el nombre del array.pop, me lo va a almacenar, digamos, me lo va a remover del array, pero va a quedar almacenado si yo guardo este valor en una variable, como en este caso, yo guardo el valor de fruit.pop en una variable X, me va a almacenar ese valor que eliminó, ¿no? Bueno, también tendría el método push, método que va a añadir un nuevo elemento al final del array. El pop lo va a eliminar y el push lo va a añadir, si yo quisiera. Entonces, en este caso, nombre del array.push me va a añadir un elemento al final del array, va a añadir kiwi, y también lo mismo, ¿no? Si yo este elemento lo guardo en una variable, me va a almacenar esa posición, ¿no? Digamos, si le doy el nombre, me va a devolver la posición donde se va a almacenar ese nuevo elemento. Profe, en ese caso haría las dos cosas, agrega o elimina el elemento y además lo pone en la variable. Claro, exactamente. Si yo lo guardo en una variable, queda almacenado en el método. Si yo lo guardo en una variable, va a quedar ese, digamos, lo saca y se lo almacena para este método, y yo podría guardarlo en una variable para dejarlo guardado ahí. Sí, sí, exactamente. Bueno, vamos a ver algún otro que se use bastante seguido. Bueno, se usan esos. Lengths lo vimos.
Bueno, yo podría también eliminar algún elemento de la posición en particular de un array, ¿no? Con delete. Si yo agrego el nombre del array y le agrego la posición, ¿no? Fruit, y la posición borra ese elemento de esa posición, por ejemplo. Vamos a probarlo. Entonces, yo acá tengo, ¿no? un elemento, un array, y lo que yo quiero hacer es mostrar, bueno, en este caso voy a mostrar el primer elemento, ¿no? Voy a mostrar que le voy a decir que el primer elemento del array, the first fruit is, la primera fruta, es, y concateno con el primer elemento 0, entonces me va a mostrar en esta posición del párrafo ID demo 1, me va a mostrar banana, ¿no? Exactamente porque lo tengo en este momento ese elemento. Y luego, una vez que lo elimino y lo quiero mostrar, me va a mostrar que es indefinido porque obviamente ya esa posición la eliminé. Entonces ahí para que vean que realmente lo elimina con esa, digamos, con la palabra delete, y la posición que yo quiera eliminar del array me va a eliminar el elemento. Eso mucho no se usa. Profe, Sí, Viviana Sánchez, o no sé si alguien más. Sí, pregunta. Ahora, si vos eliminás el primer el elemento que es banana, el segundo, que ahora no me acuerdo porque ya corriste la página, Ahora ¿no pasaría a ser el elemento 0? claro. A ver. ¿Y por qué te pone indefinido? No, vamos a. No cambia la posición, solo te deja indefinido No. la posición 0. Exactamente. No cambiar la posición, sino que la posición 0 la voy a eliminar. Y después podría agregar algo en esa posición, pero no cambia el orden. No es que elimino uno y pasa todo, digamos, cambia el orden. Lo que hace es eliminarme la posición 0 y yo la posición 0 me va a quedar indefinida. Y luego voy a tener que agregar algo, algún elemento a la posición para. Eso es cómo funciona. Ah, ok, gracias. También borra el tipo, por eso da indefinido y no nulo. Claro, con el delete borramos el tipo de elemento y el elemento. Perfecto. Sí, gracias por la aclaración. profe, Sí, dos consultas. La primera, sí, ¿cuál sí. sería la diferencia entre undefined y null? Indefinido y null depende de cómo tome el valor, pero generalmente lo toma cuando es indefinido, que no tiene ningún, digamos, se elimina tanto el tipo como el elemento, y nulo es porque el tipo está pero no está el valor, pero es muy, muy parecido. Acá en JavaScript casi ni se, digamos, no. Eso funciona en programación, pero acá en JavaScript generalmente si no está el valor, es indefinido. Digamos, cuando borramos un elemento, nos va a aparecer indefinido en JavaScript. Ténganlo como eso, para no confundirse. Perdón, generalmente hay tres tipos, digamos, indefinidos, cuando el valor está vacío, pero el tipo está. Perdón, indefinido es cuando no está ni el valor ni el tipo. Nulo es cuando está el tipo, pero no tiene valor, no tiene ningún valor. Y después el otro que puede aparecer es none, que es not a number, que es cuando es un tipo numérico, pero cuando tratas de hacer una operación con un tipo numérico y otro tipo que no es numérico. Ah, está bien, muchas gracias. Sí, dependiendo, sí. Digamos, si yo hago una operación con un string y un numérico, ahí sí me lo va a hacer, dependiendo qué valores. Si yo hago una operación de un string con un valor numérico, esa operación se va a hacer. Y la otra consulta. Sí, decime. Hace un ratito se comparó los arrays de JavaScript con unas cuestiones de Java. ¿Puede ser que sea comparable con las colecciones de Java? ¿Qué cosa? Estos arrays de JavaScript.
comparables. Sí. Sí, es otro lenguaje, digamos. Sí, obvio, tiene que ver, todo JavaScript tiene que ver con Java, ¿no? Porque JavaScript es un script de Java, pero sí, podría ser comparable. Sí. Yo Hay que ver pregunto en qué. porque los vectores de Java tienen una posición. Cuando lo declarás, como tiene un número fijo, y eso no se puede Por modificar. ese lado. Sí, obvio. Sí, JavaScript va a tener muchas similitudes con Java. Sí, exactamente. Sí, porque es un derivado de ese lenguaje. Son lenguajes derivados. Ah, está bien, gracias. Bueno, vamos a ver algún otro elemento que se use seguido. Si no avanzamos. Sí, vamos a avanzar. Bueno, otros métodos son, reverse, invierte el orden de los elementos del array, ¿no? El método sort ordena los elementos del array bajo un criterio de ordenación alfabética. Ahora lo vamos a ver eso. Y sort podríamos tener un método de ordenación del array dándole el valor de alguna función, ¿no? A ese método. O sea que nos va a ordenar el array bajo un criterio de ordenación de alguna función. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Por ejemplo, función de comparación. Como hemos visto, la ordenación que realiza sort por defecto es siempre una ordenación alfabética. Sin embargo, podemos pasar por parámetro lo que se conoce con los nombres de función de ordenación o función de comparación. Dicha función lo que hace es establecer otro criterio de ordenación en lugar del que tiene por defecto. Entonces, yo tengo el método sort que me lo va a ordenar de manera alfabética, ¿no? Los elementos. Alfabética o de menor a mayor y demás. Entonces, yo podría agregarle una función que me cambie o que me invierta. En realidad, sí, sort sirve para ordenamientos sirve para strings, nada más. Todo lo que es método sort, no vimos un ejemplo de eso, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es el sort, cómo funciona para el ordenamiento alfabético. Vamos a ver un ejemplo propio de full. Entonces, el método sort lo que hace es ordenarme un método, justo que se lo había dado, pero no leemos esto, lo que hace es ordenarme un array de manera alfabética, ¿no? Si tengo un array de string, lo que me va a hacer el método sort, lo voy a hacer un poquito así se ve mejor. Yo tengo este elemento, ¿no? Fruit con diferentes strings, y yo le aplico el fruit.sort, lo que me va a hacer es me lo va a ordenar de manera alfabética. Eso simplemente es ese concepto que me ordena un array de string de manera alfabética. Entonces, la manera de yo trasladarlo a lo que es un array numérico, lo podemos hacer de la siguiente manera. Pero le tenemos que agregar una función para eso, para ordenarlo en un array numérico, ¿no? Bien. Vamos a probar esto. Bueno, entonces, como siempre, tenemos estructura HTML, incorporamos algún script, ¿no? Para hacer alguna prueba. El punto JavaScript y
lo que vamos a hacer, por ejemplo, tenemos un array numérico y vamos a crear una función, ¿no? Una función, por ejemplo, que la llamamos en realidad es agregamos a una variable, le agregamos el valor de una función, en el que, por ejemplo, le ponemos fc, se llama de function, ¿no? A esta constante, y decimos que tenemos una función que le pasamos dos parámetros a y b, y me va a retornar, primero vamos a hacerlo de menor a mayor, me va a retornar de A a B. De A a B. Entonces lo que va a hacer es que me va a ordenar esta array de menor a mayor. Entonces vamos a desordenarlo un poquito. Está desordenado, perfecto. Me va a ordenar con esta función el array de menor a mayor de manera numérica. Entonces cuando yo lo quiero ordenar, simplemente voy a escribir el nombre del array, .sort, y le voy a pasar como parámetro la función que hace el ordenamiento. De esta manera tenemos que hacer para ordenar un array numérico, ya que sort sirve para string y no hay un método ya preparado para lo que son los arrays numéricos. Entonces tenemos que aplicar esto. Bueno, simplemente acá lo estamos mostrando por consola para ver si funciona, ¿no? Vamos a probarlo. Entonces tengo esta array con esta función, me lo tendría que ordenar de menor a mayor. Acá, ahí estamos. Entonces, array de 7 elementos y me lo va a ordenar de menor a mayor. ¿Ven? Como me lo ordena. Y acá no está ordenado. ¿Ven? Entonces me lo va a ordenar de menor a mayor. De A hacia B. Significa de menor a mayor. Si quisiera al revés, ordenarlo de mayor a menor, simplemente cambio los valores y le digo que vaya de B hacia A. Vaya de B a A. Vamos a la página. Y ahora me lo ordenó de manera inversa. ¿Ven? Esa es una manera de ordenar un array. Ordenar un array de menor a mayor o de mayor a menor de manera numérica. Bueno, seguimos. Bueno, también tengo diferentes métodos, ¿no? Los métodos for each, que me va a realizar la operación definida por cada elemento del array. .every, ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto. Comprueba si todos los elementos del array cumplen una condición. Every es de cada elemento, va comparando con cada elemento. Sum viene de algún elemento, comprueba si al menos un elemento del array cumple una condición dada. .map construye un array con lo que devuelve el valor de cada elemento del array. Filter nos va a servir para filtrar alguna condición dentro del array. Construye un array con los elementos que cumplen un determinado filtro. Find index me va a devolver la posición del elemento que cumple con la condición dada dentro del paréntesis. .find me va a devolver el elemento que cumple también con la condición. El find index es por index y .find es por el elemento. Me va a buscar. Bueno, .reduce reduce es un acumulador, ejecuta el contenido con cada elemento, va acumulando el contenido del array de izquierda a derecha, es un acumulando el resultado. Y reduce right es igual al anterior, pero de derecha a izquierda. ¿Verdad? Vamos a ver ejemplos de estos. Bueno, vamos a ver acá algún ejemplito para ir viendo cómo funcionan estos métodos. Yo tengo un array de tipo constante.
Un array de tipo constante, voy a aceptar. En el que voy a tener, por ejemplo, voy a tener una constante f que le voy a pasar el contenido de una función, ¿no? Le voy a pasar el contenido de una función que dice un elemento. Entonces voy a aplicar el método a este array, le voy a aplicar el método .forEach. Entonces lo que va a hacer este forEach, le voy a pasar la constante f. Lo que va Alguien está esperando. Lo que va a hacer este elemento, que le voy a pasar la constante f, va a ser recorriendo forEach, va a recorrer cada elemento y a cada elemento del vector le va a aplicar lo que yo quiero que muestre en la función. En este caso va a recorrer forEach, va a recorrer el vector A, me va a mostrar el console log un elemento y así por cada, me va a mostrar lo mismo por cada posición de mi array, ¿no? Este elemento forEach va recorriendo cada posición del array y va aplicando lo que tenga en paréntesis. En este caso me va a mostrar el valor de f, que es un console log que muestra un elemento por cada uno. También otro ejemplo de forEach, yo pudiera, dentro del paréntesis, tengo que me muestre cada elemento, ¿no? Yo tengo que me muestre, entre paréntesis, una función que me muestre por consola el valor de cada elemento. Entonces, acá lo que va a hacer es recorrer simplemente cada uno de los elementos y me va a mostrar cada uno de los elementos del array. Si yo no le aclaro nada, digamos, si no le doy una función específica, simplemente me muestra los elementos, cada uno de los elementos originales que tiene el array. Si yo le puedo agregar al forEach, le puedo agregar un i de índice, ¿no? Un elemento, siempre del lado de la izquierda, el valor variable del lado de la izquierda me muestra los elementos y si yo le agrego un valor, una variable del lado izquierdo, del lado derecho, me va a mostrar el índice de esos elementos. Entonces, en este caso, en el ejemplo de este segundo ejemplo, me va a devolver, con respecto a este array, me va a devolver el primer elemento en qué posición está, luego el segundo elemento en qué posición está, el tercer elemento en qué posición está, y el cuarto elemento en qué posición está. Funciona de esa manera cuando le agrego una segunda variable dentro del forEach, para que me muestre también la posición. Otro ejemplo podría ser que le agregue una tercera variable, por ejemplo en este caso le agrego entre paréntesis una tercera variable A, y digo que me muestre siempre la posición 0, ¿no? La posición 0 de la variable A, entonces me va a mostrar cada posición, digamos, en cada posición que va recorriendo el forEach, me va a mostrar solo la 0, la ubicación 0. Entonces me va a mostrar A en todas las posiciones del array. Luego podría decir también lo mismo, que en vez de la posición 0 me muestre simplemente cada índice de la posición de cada elemento, y también me va a devolver cada uno de los elementos de ese array. Por ejemplo, si yo tuviera un array que contenga A, B, C y D, y yo aplico el método every y le digo que me vaya, digamos, que me compare si la longitud de cada elemento es igual a 1. Entonces, every me va a comparar cada elemento y se va a fijar si cumple la condición. En este caso me va a volver true, porque la longitud, estoy consultando si la longitud de cada elemento es igual a 1. ¿No? Todo como tiene longitud 1, me va a devolver un true. ¿Alguna consulta sobre el método forEach y el método every? forEach me recorre cada posición y va fijándose que cumpla la condición de la derecha, y every básicamente lo mismo, pero se usa más que nada para comparar la longitud de un array. Vamos a otro método. Bueno, por ejemplo, yo podría usar, tengo un array de
de 4 elementos, pero no todos tienen la misma longitud. Entonces yo podría usar el método SUM para consultar si por lo menos alguno de los elementos tiene longitud 2 y se va a ir recorriendo cada posición del array y si va a encontrar, por ejemplo, uno que tiene longitud 2 y me va a devolver true. Si al menos un elemento tiene longitud 2, devuelve true. También podría tener un array con diferentes nombres, ¿no? Diferentes nombres de personas. Podría ir almacenando en un array diferentes nombres de personas y podría utilizar o podría guardar en un nuevo array aplicándole el método filter de filtrado al array original, en el que le voy a decir que me guarde a este nuevo array todos los elementos que comiencen con la palabra P. Entonces, de esta manera, aplicando el método filter al array original, me va a guardar, en este caso, podría guardar un nuevo array o no, pero en este caso, un nuevo array, un filtrado de, yo le digo, el elemento de la posición 0 que sea igual a P. O sea que me va a buscar cada elemento de la posición 0 que sea igual a P y me lo va a guardar en un nuevo array. Entonces, en este caso, me va a devolver el nuevo array, me va a devolver el valor de Pablo, Pedro y Pancracio, que son los únicos valores que comienzan con P. Es una manera que se utiliza este método filter para filtrar digamos, un array en determinada información que yo quiero. Podríamos también utilizar el método find, que va a ser, por ejemplo, buscar dentro del array, en este caso buscame dentro del array, qué elementos tienen de longitud 5 y mostrámelo, ¿no? ¿Qué elementos tienen longitud 5? Entonces me va a traer Pablo, porque es el único elemento que tiene 0, 1, 2, 3, tiene 5 elementos, ¿no? 5 caracteres de longitud 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, es el único que tiene. Entonces me va a traer el valor de Pablo. Luego podría tener el elemento findIndex, ¿no? Que en este caso es al revés. Como les comentaba, find va a buscar el elemento y findIndex va a buscar el índice. Entonces, tráeme el elemento que tenga como longitud. En este caso me va a decir, tráeme en qué posición, en qué index está el elemento que tiene longitud igual a 5. Entonces me va a decir que está en la posición 1. Ven que Pablo está en la 0, 1. Esa es la diferencia un poco entre método find y método findIndex. ¿Alguna consulta sobre los métodos? No, clarísimo. Tenía una duda Sí. sobre en la segunda que dice filter. Filter acá, sí. No sé por qué le agregás tipo la posición 0. Porque la posición, digamos, esta posición del filtrado es la posición 0 de cada elemento. Digamos, la posición 0 porque yo quiero comparar en cuál va a ser, digamos, yo quiero que me traiga los elementos de mi array que comiencen con la letra P. O sea, por eso le estoy diciendo que, en este caso, usando el método filter, va a filtrar por los elementos de cada uno de los arrays, no de la posición, digamos, 0, 1, 2, sino de la posición de los caracteres. La posición 0 del primer carácter de la palabra, que lo va a comparar con la letra P. Ah, está bien. Listo, gracias. Y ahí me va a traer esos valores. Así funciona el método filter. Bueno, seguimos un poquito. Por ejemplo, el acumulador. ¿Cómo funciona un acumulador? En este caso, ejemplo de acumulador, yo tengo un array con diferentes números y le voy a aplicar el método reduce. Entonces lo que quiero hacer es que le voy a aplicar el método reduce y le voy a pasar como parámetro dos variables, P y E en este caso, y le voy a indicar que me vaya mostrando los valores de P y los valores de E. Y que me retorne, digamos, que lo que haga es que me muestre el valor de P y E y que me retorne la suma de esos valores.
Entonces, reduce parece de reducir, es un acumulador, va a ir acumulando todos los valores de mi array en base a lo que yo le diga de cómo quiero que me lo acumule. En este caso yo quiero que me muestre en la primera iteración del array, que me muestre los valores de P y E, que me va a mostrar P automáticamente, el primera variable me lo va a mostrar el valor de 95, es como 95, y E me va a mostrar el valor de 5, va a tomar los primeros dos. En la primera iteración, el elemento 1, 95, digamos, primero lo que me va a hacer es me va a tomar los valores de P y E, como muestra acá, P primera posición y E segunda posición. Y luego me va a retornar en cada posición la suma de esos dos valores y los va a ir acumulando. Entonces, tengo en la primera iteración 95 y E, primera iteración, elemento 1, 95, más elemento 2, 5, y me vale 100. Entonces ahora P va a valer 100 y E va a valer el segundo elemento. Lo va acumulando, lo va transformando, ¿no?, en la suma y lo va a ir acumulando. Segunda iteración va a sumarse 100 más 25, 125, entonces P va a tomar el valor de 125 y E va a tomar el valor de 10. Lo va a sumar y ahora P va a tomar el valor de 135 y E va a tomar el valor de 25. Y así me va a devolver 160. Este método lo que hace es recorrer el array y me va sumando cada posición del array y me trae la suma. Si es que quiero que haga eso, si no yo le puedo decir que retorname la resta, ¿no? Y depende de lo que yo le diga que cómo lo va a ir acumulando esas posiciones del array. Bueno, por último, les voy a dejar, hablando de Blade School, algunos ejemplos para que lo vean ustedes, ya que la clase de hoy, por temas personales que me avisaron, voy a tener que cortar a las 11. Pero, nada, son simplemente más ejemplos, que acá se los dejé, más ejemplos de estos métodos que acabamos de ver con Blade School, que están bastante bien explicados, así que si tienen una duda, me comentan y lo vemos. Y método, simplemente al final, método string, es lo que venimos viendo hasta el momento, ¿no? ¿Qué es un string? Lo vimos, todos conocemos, ¿no?, lo que es un string, pero un string también se puede crear, ¿no? Crear, nosotros lo vimos desde un principio de la manera más sencilla, de la manera práctica, pero un string también se puede crear a través de la palabra reservada new, o sea que podríamos también crear un string con el concepto new string. Creo un objeto de texto a partir del texto S pasado por parámetro, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que se podría crear un string de esta manera, como vemos, por ejemplo, los métodos que conocemos hasta ahora, es crear un string asignándole un valor a una constante y le pasamos el valor entre comillas del string que queremos crear, ¿no? Texto 1 y texto 2, simplemente, como vimos viendo hasta ahora. Pero también se podría hacer de la segunda manera, que es la manera de crear un objeto de string, que es el resultado es el mismo, pero simplemente para que conozcan que es válido y existe, si alguna vez lo ven, que podrían ver algo así, que tenga una variable y le asignen el valor newString y el string que quieran crear. Generalmente, muy pocas veces se usa de esta manera, ya se usa directamente la manera básica de asignarle directamente el valor a la variable. Entonces, bueno, la manera de crear string se podría hacer entre comillas, comillas simples o comillas invertidas también. Comilla invertida francesa también es válida. Bueno, y un string también tiene diferentes propiedades y métodos, como lo vimos con los arrays. También podríamos sacar cuántos caracteres tiene un string con el punto length, cuántas posiciones, digamos, podríamos utilizar el punto char at, que devuelve el carácter en la posición post de la variable, el concat para concatenar el string, el index of devuelve la primera posición del texto, index of de una posición hacia la otra, ¿no? Partiendo de la posición tal, devolveme la posición anterior, y lax index también a través de el índice. Entonces, por ejemplo, ¿no?, de string, de estos métodos de string, podríamos encontrar lo siguiente. Yo podría tener un string, una variable cat, que le asigno el valor de string, hola, ¿cómo estás? Entonces,
esta posición se cuenta de esta manera. 0, 1, 2, 3, 4. La posición en blanco también cuenta en un string. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se cuenta de esta manera, ¿no? 14 posiciones. Entonces yo uso el método nombre de la variable punto charat, el método charat, y le asigno la posición 0. En este caso me va a devolver una H, porque me va a devolver qué carácter está en la posición 0. En el ejemplo de abajo, si yo le asigno un corchete con la posición 1, me va a devolver O, me va a devolver la posición 1 de ese string. Ven que se puede manejar un string también con los mismos conceptos de un array. Y si yo agrego nombre de la variable corchete 20, va a buscar el carácter que está en la posición 20 y me va a devolver indefinido. Bueno, también podría utilizar, si yo agrego la variable cat.indexOf y el nombre de la letra, ¿no? Me va a indicar en qué posición está esa letra. Si yo le agrego indexOf la letra, pero a partir de la posición 4, me va a indicar en qué posición se encuentra la letra A luego de la posición, a partir de la posición 4. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Entonces a partir de acá me va a decir en qué posición se encuentra la letra A, que es la posición 13. Y yo podría decir también que me busque la letra A desde el último index, en qué posición de index está la letra A, pero desde derecha a izquierda, desde last index. Entonces me va a devolver el valor 13. Y lo mismo podría decirle que me busque la letra A también comenzando desde la posición 13. No sé si hay alguna duda sobre esto. Bueno, a ver qué es lo que resta por ver. Tenemos diferentes métodos de string y también maneras de ingresar. Bueno, estos dos últimos slides también son ejemplos de diferentes métodos de string, de cómo transformar de minúscula a mayúscula o cambiar de mayúscula a minúscula y demás. Estos dos últimos slides o las dudas que tengan sobre lo visto hasta en la clase de hoy, lo vamos a seguir en la clase que viene. Vamos a comenzar sacando las dudas que tengan sobre este apartado de string, ¿no? Yo igualmente se los voy a enviar este PowerPoint para que ustedes estos dos últimos slides lo puedan leer por su cuenta. No es nada de lo que diferente de lo que hayamos visto hasta el momento. Es más que nada jugar un poquito con strings. Y la clase que viene, que sería el último, vamos a resolver las dudas sobre estos dos últimos slides que no lo pudimos ver de lleno, ¿no? Y bueno, y también sacamos las dudas de los apartados anteriores que hayan surgido. Así que simplemente eso. Voy a dejar de grabar.